Hola, ¿cómo están ustedes, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Conexión Eduardo. Buenas tardes. ¿Ya almorzaron? Buen provecho. Tengan todos ustedes, venezolanos que nos siguen aquí en Venezuela y venezolanos que nos siguen en el exterior a través de nuestra señal live. Hoy nuestra señal live está offline, es decir, está apagada. ¿Por qué? Porque la empresa que nos da el servicio, la empresa Goldata, lamentablemente sufrió un percance, tuvo un problema de, como hay tantos problemas pues que existen, lo cierto es que quedó afectada por una avería en el tramo central de sus conexiones vía, eso se llama fibra óptica, y lamentablemente, bueno, no está dando servicio. Quedaron en que al mediodía de hoy se iba a restablecer el servicio, hasta ahora no ha sido así, pero nosotros, como siempre, dispuestos a llevarle a ustedes la opinión del doctor Eduardo Fernández, abriendo ventanas de opinión para la libertad de conciencia, para la libertad de expresión. Aquí estamos, cumpliendo con Conexión Eduardo. Quiero decirle que el programa anterior sobre la cuestión agrícola, sobre la producción agrícola, Venezuela, potencia agrícola, fue un programa muy comentado en todos los gremios agrícolas, en todos. Me han dado muy buena impresión, me han dado muy buena opinión sobre el programa. Y han insistido que el programa debe seguir siempre con un tema, que esa sea la temática del programa. Y hoy el doctor Eduardo Fernández ha elegido un tema que a mí me llama la atención, que es el siguiente: ¿cómo restablecer la confianza en Venezuela? Eduardo Fernández nos va a hablar de ello, cómo restablecer la confianza en Venezuela, en este su programa Conexión Eduardo. Bienvenido, doctor Fernández. Muchas gracias, Víctor. Muy amable. Aquí nos podemos saludar porque estamos más cerca en la grabación, cosa que no podemos hacer cuando estamos en vivo, vía live, vía streaming, porque bueno, él está en una conexión en un estudio, yo estoy en una conexión a veces en casa o a veces estoy en el estudio, en otro estudio. Pero bueno, esta es la cercanía, así se hacían los programas antes. Así es, efectivamente. Bienvenido a su programa. Magnífico, Víctor, muy contento de estar de nuevo conversando contigo y con toda la audiencia de este programa Conexión Eduardo. Mira, en efecto, sugerí yo mismo que habláramos del tema de la confianza. Esa es una palabra que tiene una importancia muy grande en la Venezuela actual, y a ella me voy a referir también, pero antes quería hacer un comentario sobre la circunstancia de que el próximo domingo, 22 de mayo, es el Día Mundial del Agua. Ya una vez hicimos una conversación. Claro, cuando hablamos de los servicios públicos. Exacto, sobre el tema del agua. Y resulta que es el Día Mundial del Agua. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la alimentación y de la agricultura, la FAO está celebrando pues este día y pidiéndole al mundo cuidar el agua, cuidar las fuentes de agua. El mundo tiene que preservar este producto tan importante para la vida humana y para el riego, para la agricultura, para la cría, para todo se necesita el agua. Y su santidad el Papa Francisco ha enviado un mensaje a la FAO en la misma línea de pedir, de tomar conciencia de la importancia del agua. Y aquí en Venezuela, por cierto, en ese programa, comentábamos que es un derecho humano. La familia venezolana tiene derecho a tener agua. Los niños venezolanos tienen derecho a tener agua potable. Y Venezuela tiene los recursos para satisfacer la demanda de agua. Comentábamos en aquella oportunidad, por ejemplo, el caso del Zulia. El Zulia tiene, entre otras muchas riquezas, el más grande reservorio de agua dulce que hay en América Latina.
que es el lago de Maracaibo. Desde luego el lago está terriblemente contaminado, etcétera, y nadie va a utilizar esa agua directamente. Pero se instalan unas plantas y esas plantas con mucha facilidad, porque no es agua de mar. Los holandeses, por ejemplo, han descubierto la manera de sacar agua del mar, procesarla y que sirva para utilizarla a los efectos humanos y a los efectos agrícolas. Bueno, hay derecho a que alrededor del estado Zulia haya tanta gente que no tiene agua. Mencionamos también el caso de Carabobo y de los estados centrales alrededor del lago de Valencia, que también es un lago que tendría la potencialidad para satisfacer la demanda de agua y de agua potable. Es cuestión de poner unas plantas allí, que tampoco es una tarea tan complicada y tan difícil. En muchos países del mundo se ha resuelto ese tema muy satisfactoriamente. Mencionamos el caso de Guayana. Yo recuerdo un amigo que decía que se asomaba a la ventana de un hotel que está ahí frente al río Caroní y a la confluencia del Caroní con el Orinoco. Eso está lleno de una agua preciosa. Y resulta que en el hotel no había agua. Una vista preciosa. Una vista preciosa. Hay unos rápidos allí. Así es. Es y entonces el tipo veía desde la ventana aquella enorme cantidad de agua y después intentaba bañarse en el baño del hotel, que era un hotel elegante más o menos, y no había agua. Bueno, señores, esto hay que resolverlo. Es simplemente tener un gobierno que tenga alguna sensibilidad con los problemas de la gente y que trate de resolver estos problemas. Un acueducto que lleva agua a Margarita, la isla de Margarita, que es un emporio de belleza y de turismo. Ahora, ¿cómo se hace turismo sin agua? Pues no hay manera. Y en los Andes, por ejemplo, tenemos unos ríos fabulosos, el Chama, por ejemplo, o tenemos también la represa de Uribante Caparo. Ahí hay enormes cantidades de agua. Todos los venezolanos, los llanos, hay que ver lo que es, por ejemplo, la represa de Calabozo, que sirve para cultivar arroz, por ejemplo, entre otros muchos productos agrícolas. Hay unos ríos enormes. Uno de los ríos más grandes que hay en América Latina es el río Orinoco, y otro río grandísimo es el Apure, y otro río grandísimo es el Caroní. De modo que agua tenemos. Lo que falta es que se hagan las obras indispensables para el aprovechamiento humano del agua. Dicho esto, vamos al tema de la confianza. Para que Venezuela se recupere económicamente, porque hemos tenido una caída espectacular en los últimos 20 años, el país se ha empobrecido dramáticamente. Para que Venezuela se recupere, la palabra clave es confianza. Si no hay confianza, no hay inversiones. Y para que se reanime la economía venezolana, se necesita que haya inversiones. Inversiones públicas, pero también y sobre todo inversiones privadas. Inversiones nacionales, pero también y sobre todo inversiones internacionales. Ahora, las inversiones requieren confianza. ¿Cómo se logra la confianza? Con el respeto al Estado de Derecho, con el respeto a las reglas del juego, con un poder judicial, con una administración de justicia que no esté corrompida y parcializada, con una arquitectura institucional que merezca la confianza de los ciudadanos en general y de los inversionistas en particular. Hay mucha gente que dice, ha caído la condición de Venezuela como potencia petrolera. Yo sostengo, y sobre esto hemos conversado, que el carácter de país suplidor de petróleo lo podemos recuperar fácilmente. Ahora, para volver a ser un país productor y exportador de petróleo, necesitamos grandes inversiones. Y para que se produzcan estas grandes inversiones, necesitamos que haya confianza. Si no hay confianza, no hay inversiones. Tenemos, por otra parte, que Venezuela puede ser, como lo hemos comentado en estas conversaciones, una potencia agrícola y pecuaria. Para que haya un verdadero desarrollo agropecuario hace falta inversiones en el campo, inversiones que tomen en cuenta
que el personaje central de una estrategia de recuperación de la agricultura y de la cría en Venezuela es el productor del campo, el pequeño productor. Incluso la gente más modesta que cultiva el campo deben recibir créditos oportunos, deben recibir asistencia técnica, deben recibir los beneficios de la modernización de la vida en el campo. Pero medianos productores y grandes productores, todos son necesarios para aprovechar el potencial agrícola y pecuario de Venezuela y para que Venezuela pueda volver a ser un país que consume lo que produce. Comentábamos el otro día que 75% de lo que los venezolanos comemos tenemos que importarlo del exterior, que no estamos produciendo sino apenas 25%. 75% viene del exterior. Ahora, si en el exterior se produce como se está produciendo una crisis de alimentación, lo que llaman la amenaza de una hambruna, bueno, esos países, en lugar de... Producto de la guerra. Producto de la guerra de Ucrania y del deterioro de la ecología. Hay muchas razones que están influyendo en la disminución de alimentos en el mundo. Estos países que exportan alimentos para Venezuela van a decir, no, primero tenemos que alimentar a nuestra gente, van a alimentar a sus propios ciudadanos y entonces no van a tener manera de exportar alimentos para atender la demanda alimenticia de los venezolanos. Pero eso no sería una tragedia si nosotros estamos produciendo lo que consumimos. Para producir lo que consumimos ya hemos hablado de lo que hay que hacer. Ahora, por ejemplo, desarrollar el turismo. ¿Cómo se desarrolla una industria turística que tiene una ventaja? Que el turismo es muy empleador, porque la industria petrolera le produce a Venezuela o le ha producido históricamente muchas divisas, pero poco empleo. Así. La industria petrolera no es empleadora. Muy tecnificada. Con poca gente y con mucha técnica producen el petróleo. En cambio, el turismo es una industria que absorbe mucha mano de obra, bien pagada, por cierto, si se desarrolla el turismo. Pero ¿cómo puede haber el turismo si no hay seguridad? ¿Cómo puede haber turismo si no hay vialidad? ¿Cómo puede haber turismo si no hay agua? ¿Cómo puede haber turismo si no hay electricidad? Entonces la palabra confianza está asociada a estas cosas. Lo que tenemos que hacer en Venezuela para recuperar al país y para tener un bienestar generalizado y un progreso generalizado, además de la unión de los venezolanos, de no seguir perdiendo tiempo en pleitos inútiles, es ganar la batalla de la confianza. Si ganamos la batalla de la confianza, vendrán las inversiones, y si vienen las inversiones, Venezuela florecerá de nuevo. Excelente, excelente la explicación que acaba de dar el doctor Eduardo Fernández con relación a la confianza. Ahora, esa confianza hay que restablecerla. Él plantea un camino, o sea, planteó más bien varios caminos. Uno de ellos tiene que ser el problema, la cuestión judicial. Si no hay reglas claras con relación al inversionista que va a venir a invertir en esos hoteles, en esos desarrollos turísticos, imagínate, aquí no entra medio. Nosotros tenemos que cumplir ya nuestro primer compromiso comercial. Vamos a los mejores comerciales digitales de la televisión digital venezolana. Vamos a identificar nuestro canal, InfoTV, y luego regresamos con Conexión Eduardo, con tema la confianza en Venezuela. Ya regresamos. Asistanet cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistanet, atención médica primaria en salud. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 27 años
haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de SECA Consultores Compañía Anónima es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 27 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. SECA Consultores, la empresa número 1 en bancos y seguros de Venezuela. Las pólizas de Costi Auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a $12,000. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado. En Seguro Constitución mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución, seguimos innovando para servir. Estos programas Conexión Eduardo con el doctor Eduardo Fernández han traído de verdad que muchos comentarios, porque es el único programa de la televisión digital venezolana donde se está hablando de temas de interés nacional. Los demás programas de opinión hablan de la noticia actual, de lo que está aconteciendo en el mundo. Estos son temas de interés nacional para todos los venezolanos. Aquí hemos hablado de la cuestión judicial, aquí hemos hablado del restablecimiento de la constitucionalidad y los derechos humanos, aquí hemos hablado de la democracia, aquí hemos hablado de un tema que fue muy comentado por todos los sectores, que es el tema militar, del cual nadie está hablando. Por cierto, esta semana comenzó a hablar sobre el tema militar el ingeniero Luis Eduardo Martínez Hidalgo. Y porque es algo fundamental, Venezuela no va a cambiar no va a haber cambio político si no tomamos en cuenta el factor militar. El factor militar. Estamos en la conexión, Eduardo, la conexión militar. Así es. Si eso no se toma en cuenta, no vamos a cambiar. Ahora, yo no sé por qué el liderazgo político venezolano no se ha dado cuenta de ello. ¿Será que no saben que los militares ahora votan, que participan, que tienen constitucionalmente tienen los mismos derechos de los civiles? Pero bueno, sobre ese tema hablamos de los servicios públicos, sobre agua, electricidad, hablamos de la cuestión agrícola y hoy le estamos dedicando el programa a el restablecimiento de la confianza en Venezuela. Vamos a aterrizar, doctor Fernández. Vamos a hablarle a Juana, vamos a hablarle a Livia, que está en la cocina, vamos a hablarle a María, que nos está escuchando desde allá, desde Antímano, en Carapita nos está siguiendo Paola. ¿Cómo le decimos nosotros a esa gente? Para que ellos necesitan confianza. ¿Cómo les llega a ellos la confianza? La confianza en la seguridad, de que no le maten sus hijos, que por cierto, es un problema que es casi a diario. La confianza en la educación, para que los niños puedan seguir yendo al colegio y no haya tanta deserción escolar. ¿Cómo restablecemos esa confianza que le llegue, que la sienta el venezolano común? Muy bien, me parece muy oportuno y muy pertinente el planteamiento tuyo, Víctor Manuel. ¿Qué le dice la palabra confianza a Juana o a Petra o a Ricardo o a Pancho? Lo siguiente, tener confianza que cuando ustedes abren el grifo del agua en el lavamanos, sale agua. Oye, qué bueno sería que saliera agua cada vez que yo abro el grifo, pero es que hay muchísimas casas en Venezuela donde no hay agua. Hay muchísimas escuelas en Venezuela donde van nuestros niños y en los baños no hay agua. Hay muchísimos niños en Venezuela que toman agua contaminada porque no hay agua potable. ¿Tú sabes qué tiene que ver con la palabra confianza? Y hablo con esos compatriotas, con esos conciudadanos a quienes se ha referido Víctor Manuel. Y cuando yo le doy al switch de la luz, se prenda la luz. Que cuando yo guardo mis alimentos en la nevera
o en el freezer. La nevera funciona y el freezer funciona porque no se me van a podrir los alimentos y voy a perder los alimentos. ¿Cuánto cuesta un kilo de carne? Y que de repente uno compra un kilo de carne, lo mete en la nevera, se va la luz, la carne se pudre y tengo que agarrar eso y botarlo. La última vez que yo compré carne estaba a $5. Imagínate tú. Bueno, hay que ver lo que significa eso. 5 por 5. 25, 250. Ajá. Bueno, pues mira, la palabra confianza tiene que ver con los servicios públicos. Tú mencionaste con mucho acierto el tema de la seguridad. Oye, que yo no pueda salir a la calle con tranquilidad, que no pueda llevar una bolsa porque de repente me atracan y me roban la bolsa. O el tema de la vialidad, yo no puedo circular con confianza por la calle porque en cualquier rato me encuentro un hueco y se me revienta un caucho y qué barbaridad, de verdad. Y me arruina. Estamos azotados. Pero es terrible eso de la falta de confianza en el manejo. Yo a veces circulo por una urbanización donde vive gente con inmensos recursos, el Country Club de Caracas. Y para acceder por ahí, por Chacao, al lado del Colegio San Ignacio, hay 2 enormes huecos que tienen no sé cuánto tiempo y ninguna autoridad pública ni ningún esfuerzo privado asumen la tarea de reparar esos huecos. Bueno, entonces es confianza, todo esto es confianza. Confianza, ya en términos macro, es lo que necesitan los inversionistas. ¿Y por qué Juana y Pedro y Ricardo y Pancho necesitan a los inversionistas? Porque los inversionistas son los que con sus inversiones van a aumentar el ingreso nacional y con ese ingreso vamos a financiar los hospitales, claro, con otro gobierno. Se van a financiar los hospitales, se van a financiar las escuelas, la educación, los servicios públicos, se van a reparar las carreteras, los caminos y porque no es solamente las grandes autopistas y las grandes carreteras, sino las vías de comunicación más modestas, los caminos vecinales, la vialidad agrícola. Hay que repararla porque de eso depende la vida, el ingreso de muchas familias campesinas, de muchos productores del campo. Entonces la palabra confianza es una palabra que tiene que ver con todos estos aspectos tan concretos de la vida en comunidad. Pero yo la quise vincular con el tema de la administración de justicia. Si los inversionistas no tienen confianza en los jueces, no van a traer sus reales para Venezuela. Si los inversionistas sienten que para ganar un juicio hay que comprar a magistrados o a funcionarios judiciales, no van a traer su plata para Venezuela, porque hay muchos países donde pueden invertir sin necesidad de estar en la necesidad de sobornar funcionarios con un poder judicial que es susceptible de estas cosas. Confianza, que haya reglas de juego claras. Una de las cosas que desbarató la confianza en Venezuela fue aquella imagen del presidente Chávez diciendo: exprópiese, exprópiese. Si no se respeta el principio de la propiedad privada, si no se respetan las reglas del juego, si no se respetan las normas jurídicas, no puede haber confianza. Y Petra y Pancho no van a mejorar su calidad de vida y sus condiciones de vida porque no va a haber inversiones y por tanto no va a crecer el ingreso nacional y no vamos a tener los recursos para mejorar el hospital de niños o el hospital Pérez Carreño o el hospital universitario. Es decir, el país necesita mejorar sus sistemas de salud. Tengo un amigo reciente con quien he conversado mucho que es de origen italiano. Sus padres están en Italia. Y su padre ha estado muy enfermo y sé que este amigo mío y su familia no son gente de muchos recursos. Y entonces les he preguntado, mira, ¿y cómo financian ustedes los gastos que supone esto? Y me contestó, nada, no nos cuesta $1. La seguridad social en Italia se ocupa de la salud y la hospitalización. ¿Cuánto le cuesta al hospital? Nada, porque funciona en Italia un sistema de salud que permite que todos los ciudadanos tengan atención médica, atención hospitalaria, tengan alimentación, tengan medicina
y nada de eso les cuesta. Entonces, nosotros en Venezuela podemos desarrollar un país moderno, o sea, un país como Italia, donde la salud esté garantizada a todos los ciudadanos, la educación. Desde los tiempos de tu amigo, creo que fue condiscípulo tuyo, Antonio Guzmán Blanco, dictó un decreto que decía que la educación era obligatoria y gratuita para todos los niños venezolanos. Bueno, la educación es gratuita hasta cierto punto, pero deterioradas las escuelas, deterioradas los institutos de educación media y de educación superior, entonces no tenemos educación de calidad. Confianza. Si hay confianza, vendrá dinero. Y si viene dinero, tendremos con qué mejorar nuestras condiciones de vida. Si hay confianza, viene plata y tendremos la oportunidad de vivir con bienestar, de tener un sistema de seguridad social, de salud como lo tienen los italianos, y de tener un sistema de educación pública de calidad, con escuelas bien bonitas, con escuelas bien mantenidas, y podremos nosotros los venezolanos vivir con un poco más de tranquilidad y de seguridad. Si hay confianza habrá turismo, y si hay turismo hay empleo, pero para eso necesitamos que los servicios públicos funcionen, que cuando abro el grifo del agua, venga el agua, y cuando le doy al switch y para prender la luz, se prenda la luz, y que no me vaya la luz y me eche a perder los alimentos que están en la nevera o que están en el freezer. Vivir mejor, de eso se trata. Y el gran esfuerzo que tenemos que hacer en este momento es convocar la unión de los venezolanos para garantizar el progreso de los venezolanos en un ambiente propicio, en un ambiente de reconciliación nacional. No perder más el tiempo en pleitos inútiles, unirnos para mejorar al país, para cambiar al gobierno de una manera democrática y civilizada, y para tener un gobierno que se ocupe de ganar la batalla de la confianza. Por cierto, doctor Fernández, abrí el teléfono a los efectos de las llamadas y de los mensajes. Aquí están marcaditos con verde. Hablando de confianza, doctor Eduardo, dice Ricardo Valentiner, dice, ¿usted confía en ese diálogo que se va a iniciar en México entre oposición y gobierno? Creo que es un diálogo más entre Estados Unidos y Maduro que entre oposición y gobierno, porque lo que está en juego son levantar unas sanciones. Las sanciones no las puso la oposición, lamentablemente las ha pedido y las ha apoyado, pero las sanciones las impuso el gobierno norteamericano. Y el gobierno norteamericano quiere que el gobierno de Venezuela le venda petróleo y que el gobierno de Venezuela haga algunas concesiones en materia de democratización de la vida nacional, las elecciones presidenciales transparentes y libres. Bueno, muy bien, ojalá que ese diálogo tenga éxito. Yo creo en el diálogo, ojalá que fuera más amplio, porque no sé hasta qué punto los que se sientan en esa mesa son verdaderamente representativos del interés nacional. Me gustaría que hubiera una representación más amplia donde participaran, por ejemplo, los gremios profesionales, los empresarios, los jefes sindicales del país, las academias, las universidades, las iglesias. Es decir, me parece que debería hacerse un esfuerzo por incrementar los niveles de representación. Los partidos políticos son muy importantes en una democracia. Lamentablemente en este momento, en Venezuela, en vista de los muchos y muy graves errores que se han cometido en los últimos 20 años, los partidos están muy devaluados. Y yo creo que un diálogo verdaderamente representativo tiene que tomar en cuenta estas circunstancias y tiene que ampliar los interlocutores para que el diálogo sea más productivo. Pero sea como sea, yo hago votos porque el diálogo tenga éxito y porque logremos los venezolanos avanzar hacia una mejor democracia y hacia una economía más próspera. Jairo nos escribe, nos dice, doctor Fernández, ¿usted está confiado en que puede ser
el mejor venezolano para la transición democrática? Eso, hay una frase muy amable y muy generosa que has dicho tú, pero yo no he dicho de mí que yo soy el mejor venezolano. Hay muchos venezolanos muy buenos y hay muchos venezolanos, y sobre todo venezolanas, mucho mejores que yo. De modo que yo soy... Eso sí, hay muchas venezolanas. Sobre todo, yo simplemente soy un ciudadano que quiere ser útil, que quiere ayudar a que el país mejore y que quiere poner su granito de arena. Yo desde hace muchos años dediqué mi vida al servicio público y me duele mucho que Venezuela esté tan mal como está ahorita. Me duele mucho que la gente no tenga agua, que la gente no tenga energía eléctrica, que no tengan platica, que no tengan un ingreso, que no tengan escuelas, que no tengan hospitales. Y me encantaría poder contribuir a tomar conciencia de esta realidad y aplicar los correctivos. Entonces, esa cámara que está ahí, en esa cámara están conectadas más de 350.000 personas. Caramba, qué bueno, muchos saludos para todos. Y esas 350.000 personas hay que decirle que llegamos al final del programa. Conexión Eduardo se despide hasta el próximo jueves a las 12:30. Esperamos estar en vivo para comunicarnos con todos ustedes, los venezolanos de bien que están detrás de esas cámaras. Gracias, de verdad que atesoramos el hecho de que ustedes nos sigan jueves a jueves en cada uno de estos temas de interés nacional que plantea el doctor Eduardo Fernández. Atesoramos, valoramos, los tenemos aquí en el corazón. Para nosotros es un inmenso placer haber llevado este programa a través de InfoTV en YouTube y todas nuestras redes sociales de infocifrastv.com, el gigante en las redes sociales. Premio Municipal de Periodismo Digital, año 2019, 2020, 2021. El señor Héctor Fuenmayor en la switchera, manejando el control, en la dirección técnica. Quien tuvo el inmenso placer de hablar con ustedes, Víctor Manuel García Hidalgo. Yo soy editor presidente de infocifrastv.com y CEO de Seca Consultores, compañía anónima. Él es Eduardo Fernández, quien se despide. Saludos muy cordiales para todos y nunca perdamos la esperanza. Vamos a lograr una Venezuela mejor. Asistanet cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistanet, atención médica primaria en salud. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 27 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores, compañía anónima, es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 27 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número 1 en bancos y seguros de Venezuela. Las pólizas de coste auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a $12,000. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado. En Seguro Constitución mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución, seguimos innovando para servir.